Bueno, muchas gracias a todos por haber venido en esta mañana fría. Antes de leer la carta, quiero aprovechar, acabamos de cantar el himno nacional y lo pongo como desagravio a la versión bastarda que tuvimos que escuchar el otro día por la cadena nacional desde la Casa de Tucumán. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, como en dos ocasiones anteriores, desde nuestro surgimiento como Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, nos dirigimos al señor Presidente del Alto Tribunal para reclamar precisamente por ambos bienes superiores, la justicia y la concordia. La justicia que se omite y la concordia que se rechaza, en buena parte por obra de la Corte que usted preside. El Poder Judicial ha perdido los dos pilares fundamentales para su recta actuación: autoridad e independencia. Ambos aspectos están unidos, ya que la autoridad de los jueces se funda a su vez en la independencia, con la cual pueden juzgar y concretar así el derecho en los conflictos acerca de lo suyo de cada uno. La independencia del juez, junto con la objetividad y generalidad de la ley, sostienen la libertad del ciudadano, pero la ley ha perdido la objetividad y la generalidad, y ya no es fuente del derecho. Las leyes hoy traducen la presión de los intereses, especialmente los asociados a la fantasía ideológica del grupo gobernante, a la que usted se ha encolumnado decididamente y lo ha convertido en copartícipe fervoroso de la reforma del Código Civil. En su texto se plasmará ese conjunto de leyes que apuntan a destruir los fundamentos de nuestra organización social tradicional, como el matrimonio entre homosexuales, la llamada ley de género, que permite cambiar el sexo mediante sofisticadas operaciones o tan solo mutando el documento. También se admite la más libérrima experimentación en los laboratorios, donde se permite hacer lo que le venga en gana al científico respecto de los embriones humanos, que ya para la ley no son personas, sino cosas. La identidad de las personas como derecho fundamental será un hecho del pasado. En el futuro, la ley argentina reconocerá como único atributo de la persona que se trata de un mamífero. Señor Presidente, su funcionalidad a la ideología progresista del grupo gobernante lo llevó a apostatar del principio básico que inhibe al Poder Judicial de ejercer la facultad de legislar, cuando en forma unánime el tribunal dictó una sentencia aberrante en la que virtualmente despenalizó el aborto en la Argentina, alzándose contra toda la normativa vigente que ampara la vida desde la concepción. Con el proyecto de reforma de nuestro Código Civil, del que usted y otros juristas son autores, se consolidará todo este esperpento que hace tabla rasa con el orden natural y es violatorio de la Constitución y los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño. Presenciamos la exacerbación de los fenómenos entrelazados de la judicialización de la política y de politización de la justicia. El Poder Judicial no puede considerarse independiente cuando el nombramiento, la promoción, el monitoreo disciplinario de su ejercicio y la destitución de sus miembros depende en buena parte de las otras ramas del Estado. Es lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura en su actual conformación,
en cuanto a número de miembros y alcance de sus comisiones. Predomina el componente político, en el cual el oficialismo y oposición suelen coincidir en criterio, mucho más de lo que aparentan. Ello sirve, de una parte, para asegurar la impunidad de los jueces dóciles y la persecución y asedio de los que no resultan sumisos. Y aún los dóciles, como se sabe, por las dudas acostumbran conservar en sus gavetas como rehenes algunos expedientes referidos a renombrados personajones. Una de las principales misiones que le adjudicó el gobierno kirchnerista al alto tribunal que usted preside fue demoler el proceso de composición política luego de las profundas heridas que dejara la guerra de los años 70. En un camino vacilante, que no estuvo exento de críticas, se habían dictado las leyes de punto final y obediencia debida, que fueron declaradas constitucionales y equiparadas a las leyes de amnistía por la Corte, y los indultos posteriores que involucraron tanto a guerrilleros como a militares y fuerzas de seguridad, que también fueron declarados constitucionales, lo cual, de un modo aunque imperfecto, fueron las bases propicias para recomenzar la amistad política. Luego esta Corte, en cumplimiento sumiso de aquella misión encomendada por el kirchnerismo, arrasó con sus propias decisiones mediante los fallos Laris Iriondo, Simón y Maceo, y se llevó por delante las claves de bóveda de las garantías constitucionales. Principio de legalidad, con la exigencia de ley previa y escrita, y retroactividad de la ley penal, ultraactividad de la ley más benigna, prescripción como integrante del principio de ley penal, cosa juzgada, revocada en la misma causa donde se había declarado la constitucionalidad. A partir de ello, se produjo una verdadera sustitución del derecho por la llamada política de derechos humanos, que usted no deja de repetir que es política de Estado y no deja de ser una entelequia viscosa bajo cuyo amparo se suprimieron los derechos y garantías constitucionales para los imputados de delitos de lesa humanidad. Esa política ha servido para discriminar entre réprobos y elegidos. Los réprobos no son únicamente los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que combatieron contra el terrorismo marxista, sino cualquier ciudadano a designio de la tiranía. Como lo venimos repitiendo, ante la violación del principio de legalidad, todos los ciudadanos estamos en libertad condicional. Esta derogación de los pilares del debido proceso penal, del proceso justo que han realizado los ministros de la Corte, ha servido para que los jueces inferiores cometan toda clase de atropellos contra los presos políticos, manteniendo prisiones preventivas de duración indefinida como pena anticipada, procesos que se arrastran más allá de todo plazo razonable, denegando la prisión domiciliaria a quienes les corresponde, por edad o por estar seriamente enfermos, y los someten a penurias absolutamente innecesarias. Estos ven la cárcel como semejante a las cámaras de la muerte. Ya han muerto 150 presos políticos en cautiverio, y de todo esto son responsables usted y quienes lo acompañaron en sus injustísimos votos. Señor presidente, hoy nuestra asociación quiere desagraviar la memoria del juez Jorge Quiroga, vilmente asesinado por el terrorismo marxista. En un episodio que solo beneficia a la perduración del odio entre los argentinos, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal, sometido a la imposición de la dirigencia del Sindicato de Judiciales, ordenó el retiro de la placa recordatoria de quien fuera mártir de la justicia y la mandó a arrumbar en un depósito penitenciario con una simple nota a la Corte que usted preside para su conocimiento. Quizá usted sostenga, doctor Lorenzetti, que quitando la placa que recordaba el asesinato de un digno magistrado, cuya falta fue cumplir con su deber,
se deba a cumplimiento de esa política de Estado consistente en reactivar el pasado. Esto es el odio que al juez Quiroga le costó la vida. Resulta desgraciado, señor presidente, que una política semejante pueda alentarse y sostenerse desde una instancia suprema de la justicia. Con el protagonismo de la Corte se ha tapiado la vía recorrida hacia la paz interior y se desentierra continuamente el hacha de guerra en expedientes judiciales. Con el protagonismo de la Corte se lleva adelante, con prisa y sin pausa, la revolución cultural que padecemos. Seguiremos desde esta plaza porque es nuestro deber de abogados, señalando a usted, señor presidente, y a quienes lo acompañan en el alto tribunal, sus demasías y sus deberes conculcados. Un día, Dios mediante, estamos seguros, doctor Lorenzetti, pese a todo, habremos de recuperar la justicia perdida y ha de ser devuelta la concordia a la vida ciudadana. Hasta que ese día llegue, tenga por seguro que no habremos de callar. Saludamos al señor presidente. Muchas gracias.